El olor a formaldehído y a lirios caros seguía impregnado en mi piel una semana después de haber enterrado a Penélope. Estaba sentado en la sala de la mansión que ella había construido desde cero, con la mirada fija en una pequeña mancha sobre la mesa de centro de caoba. La casa se sentía demasiado grande, los techos demasiado altos y el silencio era un peso físico que me oprimía el pecho. La puerta principal no solo se abrió, prácticamente se rindió. Mi padre, Nicholas, entró primero. Ni siquiera me miró. Su atención estaba puesta en las molduras del techo. Detrás de él venía mi madre, Judith, con un pañuelo cubriéndole la nariz, como si el dolor que llenaba la casa tuviera un olor que le resultara desagradable. Dominique y Abigail entraron después, con expresiones de condolencia perfectamente ensayadas que jamás llegaron a reflejarse en sus ojos. Dominique llevaba un portafolio de cuero. No lo dejó sobre el piso, lo dejó caer. El golpe retumbó por todo el recibidor. «Te ves fatal, Nathan», dijo Dominique. Ni siquiera intentó abrazarme. Permaneció a unos pasos de distancia, observando la sala como un casero inspeccionando un edificio en ruinas. «Estoy de luto, Dom», respondí. «Todos estamos de luto», intervino mi madre con una voz tan frágil como una caña seca. «Pero el duelo no paga los impuestos de una propiedad como esta. Hemos estado hablando». Nicholas dio un paso al frente. Sus elegantes zapatos resonaban sobre el piso de madera. Metió la mano en el abrigo y presentó a un hombre que parecía tallado en un enorme bloque de granito gris. «Este es el señor Sterling», anunció mi padre. «Es especialista en transiciones patrimoniales». Sterling no sonrió. Sostenía una carpeta con la frialdad clínica de un cirujano sosteniendo un bisturí. «Siéntate, Nathan», ordenó Nicholas. No me moví. Permanecí en el sillón de terciopelo con las manos apoyadas sobre los muslos. «En la silla, Nathan. Ahora». Me recargué nuevamente. Sterling avanzó y deslizó un documento sobre la mesa de caoba. El papel era blanco, impecable, y todavía olía a tinta fresca y ambición. «Firma la transferencia», dijo mi padre. «Los bienes de la familia pertenecen a todos». Miré el documento. No se trataba de transferir unas cuantas acciones ni una reliquia familiar. Era una escritura completa para ceder Grand Penelope Holdings, cada plaza comercial, cada complejo residencial y cada hectárea de terreno que Penélope había adquirido durante 15 años. «Penélope nunca perteneció a la familia Grant», dije. «Detalles», espetó Dominique. «Se casó con ese apellido». El prestigio de la marca Grant le ayudó a conseguir a sus primeros inversionistas. «Es justo que todos esos bienes regresen al linaje». «¿Al linaje?», murmuré. «¿Así le llaman ahora?». «No seas dramático», dijo Abigail, apoyándose en el marco de la puerta. «Siempre fuiste el callado, Nathan. El que solo estaba para apoyar. No tienes estómago para manejar algo de este tamaño. Si intentas dirigirlo tú solo, lo perderás todo en menos de 6 meses. Todavía no lo estoy dirigiendo. Precisamente por eso estamos aquí para ayudarte», dijo Judith, acercándose por fin. Extendió la mano para tocarme el hombro. Sus dedos estaban fríos y aquel gesto se sintió como una simple formalidad. «Solo queremos lo que es justo». Dominique estudió negocios. Él puede hacer crecer el imperio. Tú puedes conservar una asignación mensual, quizá un pequeño departamento en la ciudad. Algo que puedas manejar. Miré a Sterling. ¿Leyó el testamento? Sterling cambió ligeramente de postura. «He revisado el resumen que me proporcionó su padre». «¿El resumen?», pregunté. «¿No el documento completo?». «El documento es solo una formalidad», respondió Nicholas. «El acuerdo familiar está por encima de los caprichos de una mujer moribunda. Firma los papeles, Nathan. No conviertas esto en una batalla legal. Sería muy desagradable. Piensa en el corazón de tu madre». «El corazón de mi madre está perfectamente bien», contesté. «Lo que me preocupa es su ambición». Dominique soltó una carcajada seca. «Mírenlo. Justo en plena semana del funeral tratando de sacar carácter. Firma de una vez los malditos papeles, Nate. Eres bibliotecario. Te gustan los libros. Nosotros te compramos una biblioteca completa. Solo entréganos las llaves del reino». Bajé la vista hacia la línea de la firma. Pensé en Penélope. Pensé en la forma en que me miraba. Nunca como un personaje secundario,
sino como el ancla que la mantenía firme. Ella conocía perfectamente a mi familia. Había visto cómo me trataban cada día de Acción de Gracias, cómo hablaban por encima de mí y cómo confundían mi tranquilidad con falta de ambición. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué apenas una semana después del funeral? Queríamos darte tu espacio, mintió Judith. Pero seguramente los acreedores ya empezaron a rondar. Una mujer con la fortuna de Penélope siempre deja deudas. Penélope no tenía deudas. Eso tú no lo sabes, replicó Dominique. Tú llevabas las cuentas de la casa, no las del imperio. Sterling, dígaselo. Sterling aclaró la garganta. Sin revisar toda la documentación no puedo hablar de casos específicos, pero es común que portafolios inmobiliarios de este tamaño tengan un nivel importante de financiamiento. Yo tengo toda la documentación, dije, señalando la caja fuerte que estaba en una esquina de la sala. Nicholas soltó una risa de desprecio. La caja fuerte es irrelevante. Lo único que importa es el consenso de la familia. Si te niegas, impugnaremos el testamento. Alegaremos que Penélope estuvo bajo influencia indebida. Diremos que durante sus últimos meses ya no estaba en pleno uso de sus facultades. Arrastraremos este asunto por los tribunales durante 5 años. Gastarás hasta el último centavo en abogados antes de recibir un solo peso de esa herencia. Me recargué en el sillón. Dejé que el silencio se alargara. Los observé. Dominique golpeaba el piso con el pie, impaciente. Abigail revisaba la hora en su reloj. Mi padre me miraba con una expresión de profunda decepción, como si mi simple duda fuera un insulto personal contra su legado. ¿De verdad impugnarían el testamento?, pregunté. Sin pensarlo 2 veces, respondió Nicholas. Nosotros tenemos los recursos. Tú solo tienes tu duelo, y una credencial de biblioteca. Si firmo esto, ¿me dejarán en paz? Nos haremos cargo de ti, respondió Judith. Volveremos a ser una familia. ¿Una familia?, repetí. La palabra me supo a cenizas. Firma, Nathan. Ahora. Tomé la pluma. Pero no firmé la transferencia. En lugar de eso, escribí una sola fecha y una hora en la parte superior del documento. Después dejé la pluma sobre la mesa. Hoy no puedo hacerlo, dije. ¿Y por qué demonios no?, gritó Dominique. Necesito consultar con mi propio abogado, respondí. Solo para estar seguro. Tú no tienes abogado, dijo Nicholas. Nos tienes a nosotros. Llamaré a alguien, contesté. Regresen el viernes. Si los documentos están en orden, firmaré. Se marcharon entre gestos de molestia. Dominique azotó la puerta al salir. Nicholas se detuvo un instante en el umbral y volteó a verme. No juegues conmigo, Nathan. Estás muy por debajo de nosotros. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, caminé hasta la caja fuerte. Tecleé la combinación y saqué una gruesa carpeta color crema. Dentro estaba el verdadero testamento, redactado por Marcus Thorne, un hombre que hacía que Sterling pareciera un estudiante de derecho. Abrí el documento hasta la página 12. Sección 4.2. Cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario o presunto heredero que inicie una acción legal para impugnar la validez de este testamento, o que intente obligar al beneficiario principal a transferir los bienes mediante un litigio o la amenaza de uno, perderá de manera inmediata y definitiva cualquier derecho o interés, presente o futuro, sobre el patrimonio de Penélope Grant. Penélope lo había previsto. Había visto la forma en que mi padre observaba su fortuna. Había escuchado a Dominique hablar en voz baja sobre el legado familiar durante las cenas. Había construido una fortaleza a mi alrededor. No solo con dinero, sino con acero jurídico. El viernes llegó bajo un cielo gris y pesado. Mi familia regresó, esta vez con mucha más confianza. Ya no traían el portafolio, traían la seguridad de que habían ganado. Sterling también estaba con ellos, luciendo una sonrisa de satisfacción. ¿Ya entraste en razón?, preguntó Nicholas. Sí, respondí. Permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia resbalaba por los cristales. Había pasado los últimos días envuelto en el dolor, pero por primera vez en toda mi vida ese dolor venía acompañado de una claridad fría e implacable. ¿Dónde están los papeles?, preguntó Dominique, acercándose a la mesa. No firmé la transferencia, respondí. El ambiente cambió de inmediato.
La máscara de falsa compasión desapareció. El rostro de Nicholas se endureció y la piel alrededor de sus ojos se tensó. ¿Qué quieres decir con que no firmaste? Quiero decir exactamente eso, respondí. No firmé. Decidí que, después de todo, si tengo el carácter para administrar este imperio. Penélope creyó en mí. ¿Por qué yo no habría de creer en mí mismo? Dominique se lanzó hacia adelante y golpeó la mesa con la palma de la mano. Eres un idiota. Estás jugando con fuego. Te dijimos lo que iba a pasar. Nos dijiste que impugnarías el testamento, dije. Y lo haremos. Rugió Nicholas. Sterling, presenta la demanda. Ahora mismo. Quiero que congelen todos los bienes. Quiero una auditoría de cada una de las propiedades. Quiero que esta casa quede bajo resguardo. Sterling asintió. Ya tengo toda la documentación preparada. Solo falta presentarla formalmente ante el Tribunal de Sucesiones. Hazlo, ordenó Nicholas. Ya me cansé de tratar bien a mi hijo. Los observé en silencio. Vi cómo la codicia reemplazaba al duelo y cómo la arrogancia ocupaba el lugar del cariño. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba. No preguntaron si había podido dormir. Solo querían las llaves. Debería advertirles algo, dije. ¿Advertirnos de qué? Se burló Abigail. ¿De qué de pronto descubriste el valor? De la cláusula de no impugnación. La habitación quedó completamente en silencio. Sterling frunció el ceño. Las cláusulas de no impugnación son comunes, pero normalmente solo aplican a los beneficiarios nombrados en el testamento. Nathan es el beneficiario principal. Ustedes ni siquiera aparecen en el testamento, así que no pueden ser desheredados. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña y apenas perceptible. Tiene razón, dije. Ustedes no aparecen en el testamento. Pero Penélope no solo me dejó todo el imperio. También creó un fideicomiso llamado Legado Familiar Grant. Era un fondo secundario de $10 millones destinado a mis padres y a mis hermanos, el cual sería entregado al momento de mi muerte o si yo aceptaba voluntariamente repartir parte de la herencia. La codicia se volvió casi visible. Era como una niebla brillante y hambrienta que llenaba la habitación. $10 millones. Suficientes para borrar las deudas de juego de Dominique. Suficientes para financiar las aspiraciones sociales de Abigail. Suficientes para satisfacer la obsesión de Nicholas por el prestigio. ¿Un fideicomiso? Susurró Judith. ¿Nos dejó un fideicomiso? Así es, respondí. Pero ese fideicomiso está ligado al testamento principal. La cláusula de no impugnación cubre toda la herencia, incluidos los fideicomisos secundarios. Si alguien impugna el testamento o intenta presionar al beneficiario principal para transferir los bienes, el fideicomiso queda automáticamente anulado. Ese dinero pasa de inmediato a la Fundación Penélope Grant para jóvenes sin hogar. El rostro de Sterling perdió todo el color. Comenzó a revisar sus notas apresuradamente. Eso es una redacción legal extremadamente agresiva. Es posible, pero... No es posible, lo interrumpió Nicholas. Está mintiendo. Solo quiere asustarnos para que firmemos. Revise el resumen público del testamento, señor Sterling, dije. O mejor aún, llame a Marcus Thorne. Él es el albacea. Estoy seguro de que con gusto le aclarará las condiciones. Sterling sacó su teléfono. Se alejó unos pasos del grupo y habló en voz baja, con evidente urgencia. Mi familia permaneció inmóvil. Parecían estatuas. Contenían la respiración mientras mantenían la vista fija en el abogado. El silencio duró 3 minutos. Fueron los 3 minutos más largos de toda mi vida. Sterling regresó. No miró a Nicholas. Miró al suelo. Está diciendo la verdad, admitió. La cláusula es completamente sólida. En el momento en que se presente una demanda para impugnar el testamento, el fideicomiso secundario se pierde automáticamente. Nicholas volteó hacia mí. Su rostro ya no reflejaba ira. Estaba completamente vacío. Estás mintiendo, susurró. Intentas tendernos una trampa. No fui yo quien les tendió una trampa, papá. Ustedes se la tendieron solos. Entraron a mi casa con un abogado y me dijeron que los bienes de la familia les pertenecen a todos. Me dijeron que yo era demasiado débil para conservarlos. Me amenazaron con arrastrarme por los tribunales durante 5 años. Nathan, cariño,
dijo Judith de pronto con una voz empalagosa que me revolvió el estómago. Todos estábamos bajo mucha presión. Actuamos impulsados por el dolor. No hace falta impugnar nada. Podemos hablar. La demanda ya estaba redactada, respondí. Sterling dijo que toda la documentación estaba lista. Yo vi sus intenciones. Vi la mala fe con la que actuaban. Rómpala, gritó Nicholas mirando a Sterling. Rompa esa demanda ahora mismo. Ya no importa. Todos me miraron al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con que ya no importa?, preguntó Dominic. La cláusula no habla únicamente de presentar la demanda, respondí. También contempla el intento de coaccionar al beneficiario principal. Penélope tenía contratado a un investigador privado desde hacía tiempo. Sabía que ustedes vendrían. Sabía que intentarían presionarme. Antes de morir me pidió que grabara todas nuestras conversaciones. Metí la mano al bolsillo y saqué una pequeña grabadora digital. Presioné el botón de reproducción. Firma la transferencia. Los bienes de la familia les pertenecen a todos. La voz de mi padre resonó por toda la sala. La grabación continuó. Gastarás hasta el último centavo que tengas en abogados antes de recibir un solo peso. Detuve la reproducción. La evidencia de la coacción ya fue enviada a Marcus Thorne, dije. El fideicomiso desapareció. Ese dinero ya fue transferido a la fundación. La explosión fue inmediata. Dominic lanzó un grito salvaje, cargado de rabia. Se abalanzó sobre mí. Yo ni siquiera me moví. Simplemente di un paso hacia un lado. Dominic terminó estrellándose contra la mesa de caoba. Un enorme florero lleno de lirios cayó al piso. El agua y los pedazos de vidrio se esparcieron por toda la madera. «Nos arruinaste», gritó Dominic fuera de sí. Ese dinero era nuestro. Era el dinero de Penélope, respondí con calma. Nunca fue de ustedes. Malagradecido. Rugió Nicholas mientras avanzaba hacia mí con un dedo apuntándome al pecho. Yo te crié. Te di todo. Me diste un lugar al final de la mesa. Me diste el silencio de un fantasma. Me hiciste pasar toda una vida siendo el callado para que Dominic pudiera ser la estrella. Penélope fue quien me dio una voz. Y por primera vez en mi vida voy a usarla. Respiré profundamente. Lárguense. ¿Qué?, exclamó Judith, horrorizada. Salgan de mi casa. Mi voz no fue fuerte. Pero tenía el peso de cada cumpleaños ignorado, de cada opinión menospreciada y de cada humillación silenciosa que soporté durante 34 años. Todos. Incluido su abogado. No puedes hacer esto, dijo Abigail, aunque ya no sonaba convencida. Sí puedo. La escritura está a mi nombre. El terreno es mío. Incluso el aire que están respirando dentro de esta casa me pertenece legalmente. Si no han salido del recibidor en los próximos 60 segundos, llamaré al equipo de seguridad para que lo saque. Y créanme, ellos tienen mucha menos paciencia que yo. Se fueron. No conservaron ni un poco de dignidad. Salieron entre gritos, acusaciones y llanto. Nicholas todavía intentó decir la última palabra, gritándome que algún día me arrepentiría cuando estuviera solo en una casa enorme sin nadie que me quisiera. Cerré la puerta. Le puse llave. Apoyé la espalda contra la madera y me dejé caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. No lloré por el dinero. No lloré por el fideicomiso. Lloré por la mujer que me había amado tanto que decidió protegerme precisamente de las personas que se suponía debían quererme más que nadie. La casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto. El peso había desaparecido. El aire se sentía más ligero. Durante los meses siguientes me dediqué a aprender. Contraté un equipo de consultores. Pasaba 10 horas al día en la oficina estudiando contratos de arrendamiento, leyes de uso de suelo y tendencias del mercado inmobiliario. Descubrí que no odiaba ese trabajo. Lo que siempre había odiado era la forma en que mi familia pretendía que debía hacerlo. No quería hacer crecer un imperio únicamente por prestigio. Quería construir algo que realmente mejorara la vida de las personas. Vendí 3 plazas comerciales de lujo y utilicé ese dinero para desarrollar complejos de vivienda de interés social con centros comunitarios integrados. También transformé una vieja bodega abandonada en una biblioteca pública y un centro dedicado al arte y la cultura. Casi un año después recibí una carta. Era de Dominic. Me pedía un préstamo.
Decía que atravesaba una crisis temporal de liquidez, y me recordaba que éramos hermanos. No lo llamé. No respondí la carta. Simplemente caminé hasta la ventana de mi oficina y contemplé la ciudad. El horizonte se dibujaba como una silueta irregular bajo un atardecer color púrpura. A lo lejos podía ver las luces del nuevo centro comunitario iluminando la noche. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una fotografía de Penélope. Estaba riendo. El viento agitaba su cabello y sus ojos brillaban con esa chispa traviesa que solo yo conocía de verdad. Lo estoy haciendo bien, susurré. Entonces comprendí que la mayor herencia que Penélope me había dejado no eran los bienes raíces ni las cuentas bancarias. Era la libertad de ser yo mismo. Me dio el valor para marcar un límite y decirle al mundo que mi bondad nunca fue una debilidad, y que mi silencio jamás fue una invitación para que otros me pisotearan. Me levanté. Apagué las luces. Salí de la oficina y cerré la puerta con llave. Por primera vez en toda mi vida, dejé de sentir que era un personaje secundario en la historia de alguien más. Ahora era el autor de la mía.